que pueda abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y podamos leer en el capítulo 4 algunos versículos, por favor. Antes de comenzar con la predicación de este día, le voy a invitar a que juntos podamos leer los versículos 15 y 16. Solamente estos versículos, por favor, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera Timoteo, capítulo 4, versos 15 y 16. Amén, hermanos. Leemos juntos y después me apoya en oración para esta proclamación de la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor a través del apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos, Señor, delante de ti en esta hora, con un corazón dispuesto, Dios. Dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Te rogamos en el nombre de Jesús, amado Dios, que por favor, Padre eterno, tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, Señor, en esta hora. Que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, en esta hora. Y podamos, Señor, juntos ser edificados, Señor, con tu palabra. Primeramente te ruego que tú, Señor, abras mi entendimiento, Señor, me ilumines con tu Espíritu Santo, para que la palabra que vaya a ser compartida sea únicamente tu palabra, oh Dios, Señor, por favor. Pero también, Padre, abre los oídos de mis hermanos, abre sus corazones, sensibilízalos, Padre, para que tu palabra penetre en lo más profundo de sus corazones, Señor. Que podamos juntos honrarte a través de poner por obra lo que tú deseas y esperas de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos que tú nos ministres con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, este tema en su boletín viene el tema de esta tarde, y en otra versión la Escritura dice que seamos diligentes, ¿sí? ¿Saben lo que es la palabra diligente, ser diligente? ¿Qué es diligentes? Bueno, tiene un poquito que ver, pero ser diligentes, ¿qué es, hermanos? Ser diligentes, ¿qué es? ¿No sabe? Ser cuidadosos, ¿sí? Eso es ser diligentes, ser cuidadosos, estar dispuestos. ¿Cuál será lo contrario a diligente? Negligente, ¿sí? Y fíjese bien lo que significa que es ser negligente. Ser negligente es ser descuidado, es ser lento y tardo. Eso es ser negligente. No sé si usted ha ido alguna vez a alguna situación donde pues se tiene la fama, ¿no?, en el seguro social, ¿no?, donde hay negligencia en los hospitales, ¿no? ¿Por qué? O porque no nos atienden, o porque demoran, o porque hay lentitud en la atención. Y decimos, no fui atendido, ¿por qué? Por negligencia, ¿no? Hermanos, cuando Pablo en esta parte escribe a Timoteo, le dice así en otra versión: sé diligente de ti mismo. Lo que hoy quiero compartir con usted es que seamos ahora nosotros cristianos con una mirada renovada, ¿sí, hermanos? Y ese es el mensaje de esta parte, que seamos cristianos, que seamos creyentes con una mirada renovada. Y estamos, hermanos, ante un mundo y habitando en un mundo que está lleno de distracciones, de tentaciones y de cambios constantes. Y tristemente esos cambios constantes, esas distracciones, esas tentaciones están afectando, han afectado ya a la sociedad, pero están afectando tristemente
a la vida también de la iglesia, hermanos. Decíamos hace un rato, ¿por qué el creyente, por qué el Hijo de Dios, o como iglesia, estamos manifestando más una vida conforme a los deseos de qué? De la carne. ¿Por qué estamos más manifestando esa vida así? Porque buscamos lo que nos ¿qué? ¿Cómo? Lo que nos gusta. Y gloria a Dios, hoy está en el grupo de alabanza y tenemos alabanza y muchos de nosotros decimos gloria a Dios. Pero cuando cantamos himnos, ¿qué decimos, hermanos? Híjole, ¿va a haber himnos, pastor? Bueno, mejor el siguiente reunión que venga hermano Juan Carlos, ¿no? Y mucho menos cuando toca el pastor, no, pues menos vengo, ¿no? Hermanos, a veces nosotros estamos guiándonos conforme a ¿qué? A la carne, y no llevamos una vida guiada por el Espíritu, y eso estorba la adoración ¿a quién? A Dios, hermanos. Cuando se trata, hermanos, de el conocimiento de Dios, buscamos más que, hermanos, antes de crecer en el conocimiento, de capacitarnos, de leer la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? Dijimos, porque no ¿qué? No queremos, tristemente. Pero pastor, yo tengo muchas cosas que hacer, y yo les he dicho, no tengo tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo, hermano o hermana? Pues mire, pastor, tengo que hacer esto, luego lo siguiente, y me dan una lista de todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Pero siempre les he dicho que aquella persona que tiene esa lista son las personas que más tiempo tienen, porque les da tiempo de hacer ¿qué? Todo eso. Solamente lo que requerimos es sabiduría para poder organizar el tiempo, el espacio, del tiempo que Dios nos provee para ponernos como en comunión con Dios. Pero tristemente estamos de alguna manera más enfocados en las distracciones de este mundo, los deseos de la carne, lo que nos gusta, ¿sí? Las tentaciones y de esos cambios constantes. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que hay una necesidad. Usted y yo tenemos una necesidad, y es ser renovados. ¿Sí, hermanos? Renovando nuestra mirada espiritual. Aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, en esta carta nos está dando un principio que es fundamental para poder comenzar una vida renovada, ¿sí? Una vida cristiana de una manera ya más sólida, más firme. Porque ante los cambios de este mundo de manera constante, nosotros somos a veces y nos comportamos y evidenciamos una vida inestable, desequilibrada. Cuando estamos bien, gracias a Dios. Y quizás en esos momentos no buscamos a Dios, porque estamos y nos sentimos como bien. Pero cuando llega la prueba, la adversidad, empezamos a clamar hasta con gritos que requerimos la ayuda de Dios. Siempre hemos de buscarle, mis amados hermanos. ¿Ya se fijó lo que dice su boletín en la primera parte de la hoja? ¿Qué dice, hermanos? Escuché un don de lenguas. No. Hermanos, a ver, ¿qué dice? ¿Otra vez? Me buscaréis y me hallaréis. Si me buscan, me dice el Señor, ¿me van a qué? A encontrar. Porque me están buscando ¿cómo? Con todo su corazón. Sí, hermanos, yo le pregunto a ustedes, hermano, si hiciéramos de manera general aquí en la Misión Vida Nueva o en este grupo de hermanos que estamos, de manera honesta, ¿usted busca a Dios de todo corazón? ¿Qué puede decir? ¿Sí? Recuerde la historia del hijo pródigo. ¿Sí? Este hombre que tenía dos hijos, este padre tenía dos hijos, y obviamente como cualquier padre, porque era rico, tenía que dar una herencia. ¿Sí? Sin embargo, uno de ellos se acerca con él y le pide su herencia en vida. ¿Sí? Padre, dame la herencia que me toca, le dice. ¿Sí? Porque me quiero independizar, porque ya quiero hacer mis cosas. ¿Sí? Y el padre lo hace, se lo concede. ¿Qué hace este hombre, este hijo pródigo? ¿Qué hace? ¿Usted recuerda? ¿Qué hace? Se va, gasta todo lo que le tocó como herencia. ¿Sí? Lo despilfarró, dice la escritura. ¿Sí? A tal grado que en un momento llegó, ¿sabe a qué?
cuando él se dio cuenta de que había gastado todo lo que tenía, tuvo la necesidad de incluso comer de una comida especial. ¿Qué comida especial era esa? ¿Cómo? La comida de los cerdos. Tuvo que comer de los cerdos, lo que comían los cerdos. ¿Y qué dijo ahí? Meditó. Tantas cosas yo tenía en la casa de mi padre. Tengo que estar, ¿qué? Comiendo esto. Voy a ir ahora otra vez, voy a regresar a la casa de mi padre. Y le voy a decir que ya no me trate como a un hijo, sino como a un ¿qué? Como un siervo, como a uno de sus obreros. ¿Sí? Y fue. Y ciertamente el padre, como todo padre, siempre estaba al ver lo que va regresando. ¿Qué hace el padre? Se arremanga su túnica y va corriendo hacia él y se le lanza ¿dónde? Al cuello, porque su hijo había ¿qué? Regresado. ¿Y qué hizo el padre? Una fiesta. ¿Quiénes de ustedes, padres de familia, le harían un hijo porque se va de la casa? Cuando regresa, ¿sí le harían una fiesta o no? ¿Seguros? Esa, como que no, dicen, no, yo lo disciplino mejor primero, ¿verdad? Mejor no doy ideas, están aquí muchos hijos, ¿verdad? A mí me van a hacer una fiesta. Y él tenía otro hijo. Este hijo pródigo, ¿sabe lo que hizo con el padre? ¿Por qué buscaba al padre? Porque lo que podía obtener de él, ¿qué es su qué? Su dinero, su herencia, en vida, ¿sí? La malgastó y tuvo que regresar. Pero tenía otro hijo, ¿sí? Que este hombre, cuando llega su hermano y ve la fiesta que le están haciendo este banquete, ¿sabe lo que hace este hermano? Se pone celoso y mi hermano Jaime, pues, más bien él se enojó, se molestó. ¿Por qué se enojó? Así pasa con hermanos. Yo tengo 3 hermanos, ¿no? Me sigue con un hermano más. Y a veces decimos, ¿no? También lo vemos como injusticia cuando el padre tiene alguna, o uno como hijo ve cierta preferencia hacia los hijos, hacia uno de los hijos, ¿verdad? Y este hombre se enojó, ¿por qué? Porque el hijo pródigo había regresado y se había, despilfarró su dinero. Eso es lo que entendemos, ¿no? Que el padre todavía lo recibe con amor y todavía le hace, ¿qué? Una fiesta. Eso es lo que entendemos en la escritura. Pero hermano, yo le quiero decir a usted, ¿por qué cree usted que se haya enojado en realidad este hijo? ¿Cuál fue el hijo más bueno? ¿El hijo pródigo o aquel que no se fue? La historia nos dice que el hijo pródigo, pues se llama pródigo porque se fue y no obedeció. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, yo le debo decir, no hay hijo bueno. Uno se fue, pidió su herencia primero, se fue y despilfarró todo lo que el padre le había dado. ¿Sí? Él buscaba al padre por lo que le iba a dar, que era su herencia. ¿Sí? Pero el hijo, el otro, el que no se había ido, se enojó cuando regresa y le hace ese banquete. Pero no solamente se enoja, hermanos, porque el hijo regresa, el padre hace la fiesta. No se enoja solamente por eso. ¿Por qué cree que se haya enojado? ¿Con qué dinero cree usted que se haya hecho esa fiesta? Con el que le correspondía a quién? A él. De modo, hermanos, que los 2 hombres, los 2 hijos, buscaban a su padre, ¿por qué? Por lo que podían obtener de quién? De él, de su padre. Pero nunca se interesaron como hijos por su ¿qué? Corazón del Padre. ¿Y sabe lo que usted y yo hacemos? Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Buscamos a Dios por lo que podemos obtener de quién? De Él. Pero muchas veces mostramos una vida que no nos interesa el corazón de Dios. Y precisamente, hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo ante un mundo de distracciones, hermanos. Por eso es de que requerimos una mirada ahora renovada en las cosas de Dios, ¿sí? Tenemos que entender que es importantísimo, hermano, nuestra vida espiritual. Tenemos una misión como iglesia y es compartir el evangelio a los demás. Pero también meditar antes
lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy compartiendo. ¿Qué es lo que estoy compartiendo? Si yo llevo una vida conforme a los deseos de qué, de la carne, ¿qué voy a compartir con los demás? Una vida conforme y amoldada ¿a qué? A las cosas del mundo. Y eso no es lo que Dios me pide que comparta. Así que yo tengo que entender, hermanos, así como Pablo está recordando a Timoteo, a que cuide mi vida espiritual. Amén, hermanos. Ser diligentes. Ser negligente entonces es ser descuidado, lento y tardo. Ser diligente es ser cuidadoso, estar dispuesto. Y precisamente Pablo lo que está diciendo es eso. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más dice? ¿De dónde? ¿Qué debe tener cuidado Timoteo? De la doctrina. ¿Y de qué más? De él mismo. Y persistir en ello. Porque haciendo esto, dice, te salvarás ¿a quién? A ti mismo y a aquellos que te oyeren. Cuando hablamos, hermanos, de la vida espiritual, entonces estamos hablando de ser diligentes con Dios. Y ser diligentes con Dios significa cumplir con los compromisos, ¿sí? Con Él. ¿Qué compromisos son los que debo de cumplir? Hoy en el devocional, la enseñanza, decíamos, ¿cuánto sacaría la misión Vida Nueva en lectura bíblica? ¿Cuánto sacaríamos de calificación? ¿Cuánto? 2. No leemos la Biblia, ¿por qué? No queremos. ¿Somos cómo? Somos negligentes. O somos tardos, o somos lentos, o somos desinteresados. No nos interesa la palabra de Dios. Buscamos al Padre, buscamos a Jesús, como lo buscaban en aquella ocasión muchos. ¿Por qué buscaban a Jesús? Por los milagros que podía hacer Jesús. Cuando Jesús, no recuerdo este texto, se los voy a investigar en esta parte. Cuando Jesús estaba con las personas, siempre, si ustedes se dan cuenta, en la alimentación de los 5,000, había siempre multitudes cuando estaba Jesús, ¿sí? Y hay una ocasión donde Jesús empieza, y la palabra en el original dice que Jesús lo que estaba haciendo era como poniéndose las manos en la cabeza, porque él estaba caminando, la gente le seguía, ¿sí? Y al voltearse Jesús, veía la multitud que estaba con él, que le seguía. Y lo que hacía Jesús es ponerse la mano en la cabeza. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Sí? Jesús no buscaba ¿qué? Fama. Y la gente buscaba ¿qué, hermanos? Milagros, conveniencia. No buscaban a Jesús de corazón. Lo que pusimos ahí en el boletín: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no buscamos a Dios ni a Cristo de todo corazón, sino porque lo que podemos obtener de Jesús. Por eso es importante mirar de una manera renovada hacia nuestra vida personal y espiritual. El apóstol Pablo está diciendo: ten cuidado de ti mismo. Nos está recordando que antes de ser instrumentos de Dios y de bendición para los demás, tenemos que estar conscientes, hermanos, de qué es lo que estamos compartiendo, de nuestra vida espiritual. Es decir, Dios a través del apóstol Pablo nos está llamando a hacernos una autoevaluación, ¿sí? Que nos examinemos a nosotros mismos, que examinemos lo que realmente está en el corazón. El domingo pasado yo le decía, ¿cuál es su motivación? ¿Qué es lo que le está motivando a actuar de tal o de otra manera? Quiero que ustedes hagan estas preguntas, le quiero dejar, y si usted las quiere anotar, lo puede hacer, por favor. 3 preguntas nada más, hermanos. 2 preguntas nada más. Hermano y hermana, ¿está usted creciendo en su relación con Dios? ¿Está usted creciendo en su relación con Dios? O tómelo personal, ¿estoy creciendo en mi relación con Dios? Usted responda. ¿Mi vida está reflejando la transformación que Jesús produce en mí? ¿Mi vida está reflejando la transformación que Jesús produce en mí? Mis hermanos, una vida renovada, vivir como creyentes con una mirada renovada,
va más allá de lo superficial, hermanos. Va más allá de lo superficial. No es algo externo. No solamente aparentar algo externo. No son apariencias externas. Requiere no solamente una evaluación, examinación del corazón, hermanos, sino que una mirada interna en el corazón. ¿Sí? Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanas, comienza, hermanos, con un compromiso personal. No es algo superficial, es un compromiso personal. ¿Con quién es ese compromiso? ¿Con el pastor? No, hermano, es con Dios. Con la directiva, con el pastor, no, es con quién, con Dios su compromiso. Si usted falla en ese compromiso, no le falla al pastor, no le falla a la directiva. ¿A quién le está fallando? A Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Y ahora déjeme decirle que no se trata solamente de cambiar nuestras actitudes externas, todo lo externo o con nuestros hábitos externos. Se trata de un cambio profundo. ¿Y comienza en dónde, hermanos? En el corazón. Porque ¿qué está en el corazón, hermanos? Hemos dicho, lo vuelvo a repetir, está por 10ª vez o no sé cuántas veces. Lo que más amo está aquí en mi corazón. ¿Sí, hermanos? Y muchas veces puede ser yo mismo, me estoy llamando más yo mismo que a Dios. Amo más mi actitud, mi manera de pensar o de actuar, y por tanto, yo no estoy dispuesto a un cambio interno y profundo en mi corazón. Así que, amado hermano y hermana, se trata de un cambio profundo en mi interior, en mi mente, en mis deseos también y en mis motivaciones. Ya no vivir conforme a los deseos de ¿qué? De la carne, sino ahora por el Espíritu que dice, hacer morir las obras de la carne, esos deseos, para que pueda vivir. ¿Sí, hermanos? Ese es vivir de una manera renovada, con una mirada renovada. Cambiar desde lo más profundo de mi corazón, mi manera de pensar. Y sobre todo, ¿qué es lo que me está motivando a conducirme en la vida? ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Realmente me está motivando una vida que yo desee honrar a Dios todos los días de mi vida? Que yo pueda dar testimonio de lo que Él ha hecho por mí, aunque no lo merezca, que es la gracia. Mis hermanos, tenemos que entender que es vivir con una mirada renovada. La segunda parte que Pablo nos está enseñando es que tengan cuidado de quién, no solamente del mismo, sino de quién, Timoteo, es decir, de la enseñanza, ¿sí? No vamos a, hermanos, que no nos permitamos ser desviados de lo que ya hemos aprendido. De hecho, también le decían a Timoteo, ¿no?, que fuera de alguna manera perseverante en lo que había aprendido. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su madre y su abuela. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Loida y ¿qué? Y Eunice, ¿sí? Y le decía a Pablo, a Timoteo, que perseverara en eso que ha aprendido, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde qué? Desde la niñez, decía. Ahora, tercera pregunta y cuarta, hermano. ¿Qué estoy aprendiendo? Apúntelo, por favor. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿De dónde provienen las enseñanzas que estoy siguiendo o que estoy practicando? Primero, ¿qué estoy aprendiendo? Porque algo está siendo enseñado en usted. ¿Y de dónde provienen las enseñanzas que usted está practicando y siguiendo, o siguiendo y practicando? Como hemos dicho, hermanos, hoy día vivimos más en un mundo lleno de distracciones, de tentaciones, lleno de información. Pero toda esta información, distracciones, todo lo que hay en el mundo, la mayoría no es conforme a la voluntad de Dios. Y tristemente el cristiano creyente ha adoptado y se ha moldado a las costumbres, a los usos, tradiciones y a la vida del mundo. Y ya hemos leído, no améis ¿qué? Las cosas del mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre ¿qué? No está en él. ¿Sí, hermanos? Así que como creyentes, hermanos, tenemos que tener ese filtro espiritual, ¿sí? De manera que solamente lo que creamos y practiquemos esté basado solo y solo ¿en dónde?
en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos permita discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Y la verdad no está en quién, en nosotros, ¿sí, hermanos? Así que, mire, hermano y hermana, yo no sé si usted desea que su familia pueda experimentar una renovación y transformación, ¿sí? ¿Cree que sea necesaria una renovación y transformación en su hogar, en su familia? ¿Y cree usted que puede ser usado o usada por Dios como instrumento de Él para que su hogar, su familia sea renovado y transformado? Bueno, hermano y hermana, ¿qué requerimos entonces? Un compromiso con la verdad divina, con la verdad de Dios. Un deseo constante de crecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Desear estar en relación y permanecer en comunión con Dios. Que no permita a usted que su vida espiritual se estanque, que se estacione. Salmo 119, 105. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Mis amados hermanos, ¿por qué el Señor, el salmista, aquí está ilustrando esta palabra de Dios como una lámpara? ¿Y por qué con la luz? Porque estamos ¿en qué? En oscuridad, hermanos. Vivimos en oscuridad. Y si estamos así, permanecemos en oscuridad, mentimos y la verdad que no está en nosotros. Pero ¿sabe que el Señor permite eso? Con un propósito, hermanos. Yo le quiero decir en esta hora y dejarle con esto, hermano. El Señor mismo va a permitir muchas ocasiones, hermanos, que usted y yo pasemos por situaciones difíciles, complejas y complicadas. De tal modo, hermanos, que caigamos de rodillas ante el Padre, que agachemos la cabeza, y muchas veces con lágrimas, con dolor y con sufrimiento. El Señor lo va a permitir, pero con un propósito. ¿Sabe cuál es? Para que después, estando de rodillas y con la cabeza agachada, podamos levantar ahora la cabeza, mirar al Señor, pero ahora con una mirada como renovada. ¿Sí, hermanos? Pablo entonces concluye no solamente esto, hermanos. Dice, te salvarás, haciendo esto te salvarás ¿cómo? A ti mismo y a los que te oyen. Quiero preguntarle, hermano y hermana, ¿qué es lo que tenía que hacer Timoteo? ¿A qué se refiere? Ocúpate en estas cosas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refería? Vaya conmigo al capítulo 4 de Timoteo, por favor. El versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son esas ellas que Pablo le dice a Timoteo? ¿Ya lo vio? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Pero fíjese el versículo 11. Dice, esto manda ¿qué? Y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Y le dice Pablo a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti. Amén, hermanos. Dios también quiere usarle a usted como instrumento de bendición. Esta parte de te salvarás a ti mismo no es que Timoteo se salve por sus propios méritos, no, sino como hemos dicho, así como el carcelero el domingo pasado decíamos en el estudio,
el impacto de la palabra y del evangelio en nosotros puede alcanzar a quién más, a los demás y a otros. La salvación, lo que yo esté con mi convicción de la salvación, si me impacta tanto, puede alcanzar a quién, a los demás. En tanto que yo me ocupo en qué, hermanos, me nutro, versículo 6, como buen siervo de Cristo me nutro con las palabras de la fe y con una buena ¿qué? Enseñanza. Lo que desde la niñez he aprendido. Me refiero de la niñez no solamente de manera física, sino en la parte cuando usted recibe al Señor, cuando tiene un encuentro con Él, cuando empieza a vivir cristianamente, ¿sí? Ya no de alguna manera estarme inestable ante las cosas que se me dicen del mundo, sino que ahora yo sea ejemplo ante los demás, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y dice, ocuparme en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuidar el don que hay en mí. Hablamos de los dones y talentos el domingo pasado, ¿sí? Y dice, ocúpate en estas cosas. ¿Y qué más dice? Permanece en quién, en ellas. Permanece en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quién, a todos. Pero sobre todo, hermano y hermana, tenga cuidado de quién, de usted mismo, ¿sí? Y de lo que está enseñando. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a hacer luz en el mundo, ¿sí? A ser testigos de la gracia y de la verdad que ya hemos recibido. La gracia de Cristo, la verdad de su palabra. Es importante que cuidemos nuestra vida espiritual. Quiero preguntarle por último, hermanos, ¿estoy modelando lo que significa seguir a Cristo? Apunte esa pregunta. ¿Estoy modelando lo que significa seguir a Cristo? Si usted responde positivamente, hermano, primeramente, gloria y gracias a Dios. Pero si así lo hace, entonces podrá influir positivamente en la vida de los demás. Hoy le quiero dejar con este desafío, hermanos. Es un llamado a la responsabilidad. ¿Por qué Dios nos llama a la responsabilidad de una manera profunda? Porque no solamente somos descuidados, no solamente somos negligentes, sino también somos como irresponsables en la vida espiritual. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, hoy nuestro testimonio tiene que impactar a nosotros primeramente el Evangelio, para que pueda impactar hacia los demás. Y que usted y yo, conforme vivimos en comunión con Dios, a su voluntad, entonces seamos esa fuente de amor y de bendición para aquellos que nos rodean. Empezando, ¿sabe dónde? Con nuestro ¿quién? Hogar, en nuestra casa. Amén, hermanos. Quiero solamente dejarle esto, hermano. Cuando hablamos de esta palabra, ten cuidado de ti mismo. Pablo, esta palabra que escribe, en el griego es epexe, esta palabra epexe. Y la palabra epexe se refiere a una necesidad que se tiene. Y el significado de esta palabra es guardar y conservar. Como padres de familia, quienes tienen hijas o hijos también adolescentes, ¿qué es lo más que le pedimos a nuestros hijos adolescentes? Que se guarden. ¿Hasta qué? Hasta el matrimonio. Que se conserven. ¿Cómo? Puros. Es lo mismo que Pablo le decía. Pero hablando ahora del aspecto ¿qué? Espiritual. Y usted y yo, si nos hemos dado cuenta, y la palabra ha hablado en nuestra vida, que no estamos siendo diligentes, sino negligentes, lentos y tardos para nuestras responsabilidades como hijos de Dios, para ser disciplinados como hijos de Dios. Hoy Pablo también el Señor a través de Pablo a Timoteo nos dice que tenemos esta necesidad de ser guardados, de ser conservados. ¿En qué? En lo que ya hemos aprendido ¿de quién? Del Señor. Amén, hermanos. Y si hacemos esto, dice, entonces, ¿y qué más? No solamente haciendo, sino que persistiendo, perseverando, ¿sí?
con temor. Y se refiere esto a la relación con Dios, a mi comunión con Dios, mi vida en comunión con Dios. A mi hermano, por eso le preguntaba hace un rato, ¿cuánto tiempo lee la Biblia? Bueno, ya dijimos. Ahora permítame preguntarle, ¿cuánto tiempo ora? Voy terminando, hermanos. ¿Cuánto tiempo ora en la semana? No sé cómo interpretar, si 0 o cómo. ¿Cuánto tiempo ora, hermanos? ¿Cuánto tiempo o no ora? Bueno, hermanos, si no está orando, déjeme decirle que es lo que Jesús modeló, es lo que más hacía Jesús. Y si no estamos haciendo lo que Jesús hacía, no estamos siendo seguidores de ¿quién? De Jesús. Y no solamente Jesús lo hacía. La primera cosa que hizo la iglesia primitiva, ¿sabe cuál fue? No fueron reuniones de directiva, de consistorio, no. Fue la oración. Es lo primero que hizo la iglesia. Amén, hermanos. Si yo le preguntara a usted, y termino con esto, ¿qué es lo que más hace en el día? ¿Qué es lo que más hace, hermano, en el día? No me diga que no hace nada. Bueno, sí, quién sabe, cada quien. ¿Qué es lo que más hace? Respóndase usted y solamente termino con esto diciendo, hermano. Compare ese tiempo de lo que más hace y cuánto tiempo pasa con Dios. ¿Sí, hermanos? Tenemos un desafío de ser ahora creyentes con una mirada renovada. Es un llamado a cuidar nuestra vida espiritual, a mantenernos firmes en la enseñanza que hemos recibido, que es la palabra de Dios, y que seamos conscientes, hermanos, de la influencia que tenemos con los demás. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy motivando a hacer? Póngase de pie, por favor, y quiero terminar diciéndole algo importante a su vida, a su corazón. Cuando dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo también nos está describiendo a nosotros a través de esta historia, de esta carta a Timoteo, que tenemos que perseverar, hermanos, en cuidarnos nosotros mismos. Y que al hacerlo, no solamente estaremos renovando nuestra fe, sino que también vamos a ser instrumentos, no solamente de bendición, hermanos, no solamente de renovación, sino instrumentos de transformación en nosotros y en la vida de nuestra familia, de aquellos que nos rodean. Amén, hermanos, de aquellos que nos oyen. Usted tiene algún familiar, algún vecino, algún amigo que requiere escuchar de la palabra de Dios. Y usted puede ser instrumento de esa transformación, de esa renovación. ¿Lo desea hacer, hermano y hermana? Que su hogar sea transformado y renovado. Desea ser un instrumento de transformación para los demás. Hay que renovarnos, hermanos. Y el Señor le va a permitir doblar rodillas, caer de rodillas, para agachar la mirada, y muchas veces con lágrimas, pero con el deseo de que Dios vea en usted cómo levanta la mirada, pero ahora renovada, para contemplar solamente a ¿quién? A Dios. Y como el Señor mismo, a través de esa bendición, se puede presentar como ese Dios de gloria, llenando su hogar de su presencia y de esa gloria que solamente Él puede dar a su vida y a su familia. Amén, hermano. Amén. Le invito a que usted ore, por favor, en esta hora, y juntos le pida al Señor que, si es necesario, quebrante su corazón. Si hemos descuidado el don que hay en nosotros, que usted escuche la voz de Dios, que nos dice
que tenemos que nutrirnos cada día más con su palabra. Seguir el modelo de lo que Jesús nos enseñó. Usar los recursos que Jesús ya nos ha dado. La oración, su palabra, la comunión con Él. Pero también que seamos ejemplos hacia los demás. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y que nos ocupemos persistiendo en la lectura de la palabra, en cumplir con ella y enseñarla. Y que seamos diligentes de nosotros mismos y perseveremos en lo que Dios nos está llamando a hacer. Que hagamos este compromiso. Si usted entonces anhela que su hogar y su familia vean la presencia y la gloria de Dios, persista en ello. Renuévese usted primero para renovar a su familia. El Señor lo puede hacer a través de usted. Eterno Padre, hoy en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra y porque nos permites hoy entender que, Señor, nos has puesto con un propósito. Nos has dado, Señor, una misión como hijos tuyos y como iglesia. Quizás, Señor, hemos descuidado el compromiso contigo. Por tanto, te pedimos que nos perdones, pero que nos alientes, Señor, por favor, a que ahora, Padre eterno, persistamos, Señor, en lo que hemos aprendido, conforme a tu palabra. Que nuestra vida, Señor, muestre una vida, Señor, guiada por tu Espíritu Santo. Que nos hagas instrumentos no solamente de bendición, Señor, sino de renovación y transformación para nuestros hogares, para aquellos que nos escuchan, que escuchan tu palabra, Señor, que ven un testimonio en nosotros. Padre, que los demás vean, Señor, a Jesús en nosotros, por favor, eterno Dios. Te rogamos, Padre eterno, pues, que mires el corazón y el anhelo de mis hermanos de esta misión, todos los aquí presentes, Señor, que deseamos ver tu presencia cada día en nuestras vidas, que anhelamos que tu gloria llene nuestros hogares, Señor, por favor, que sintamos esa presencia, Señor, por favor, y que, Padre, si es necesario, podamos doblar rodillas, menguar para que tú crezcas, oh Dios, para que después, Señor, podamos levantar la mirada renovada, contemplar tu hermosura, Señor, y disfrutar de esa presencia y de esa gloria tuya, Señor, que solamente proviene de ti. Padre, por favor, eterno Dios, rogamos que nos uses como instrumentos tuyos para bendecir hacia los demás. Que comencemos con nuestro hogar, en la iglesia, el ministerio que nos has dado, Señor, y todo sea para honrar, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así de pie continuamos, hermanos.